Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro webinar de modelamiento de cadenas de suministro en Excel, que será dictado por Jerry Bendainer, que cuenta con 35 años de experiencia en el campo de la logística y en la modelación computarizada de problemas operacionales y logísticos. Ha participado en numerosos proyectos en empresas multinacionales y es miembro de diversas organizaciones, entre las que se encuentra la Association of Professional Engineers of Ontario, Canadá. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jerry. Jerry, por favor, continúa. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación de participar en el webinar y espero que les sea productivo. Arranquemos. Tenemos 3 objetivos para esta presentación que quiero obviamente presentar un modelo completo de cadena de suministro armado en Excel para que vean cómo se arma, cómo se organiza la información, cómo se corren escenarios y todos los temas relacionados a eso. El segundo punto que creo es tan importante o más importante que el primero es hablar de la decisión de si usar Excel o no usar Excel y cuáles son los elementos que juegan un papel en esa decisión y combinado con la decisión cómo organizar los proyectos de este tipo. Mi objetivo es que salgan de esta sesión con una imagen, una hoja de ruta de cómo deben, en un proyecto de este tipo, cómo se debe atacar, cómo deben decidir si se puede hacer en Excel y cómo organizar el proyecto para que salga bien. Esos son los 3 puntos que quiero lograr transmitir hoy por la mañana. Entonces, les prometo que no hay muchos PowerPoints. Hay 3 PowerPoints antes de ir a la hoja de cálculo y estos PowerPoints simplemente describen el modelo que vamos a ver en Excel, que creo va a facilitar la navegación en Excel. Y una vez terminado el análisis de la hoja de cálculo y el modelo en Excel, vamos a volver al PowerPoint al final para hablar de cómo decidimos de cuándo usar y cuándo no usar Excel. Entonces, arrancamos primero con la descripción de lo que van a ver en Excel. Primero, cualquier tipo de aplicación que analiza supply chains tiene como corazón un modelo matemático que analiza el escenario que queremos evaluar y va a recomendar o sugerir una solución óptima. Eso aplica un modelo en Excel, un modelo en SAP o un modelo en Lamasoft, un modelo no importa en qué tipo de plataforma o herramienta se utilice. Y lo curioso es que en el modelado de cadena de suministro, no importa qué, desde Excel hasta lo más caro, la matemática es prácticamente la misma. Lo que obviamente cambia es el entorno. Entonces, siempre tenemos una representación matemática del problema. Esta representación en Excel, a diferencia de otras opciones, está integrada con los datos, como van a ver. En otras opciones, fuera de Excel, el modelo matemático es un modelo matemático con ecuaciones y demás. Ahora, veamos cómo armamos el modelo en Excel y cuáles son los componentes principales. Una vez que conceptualmente tenemos un modelo, obviamente necesitamos datos para definir los escenarios que queremos optimizar y junto con los datos, nosotros siempre tenemos un elemento de validación de datos. Por ejemplo, si tengo
700 puntos de venta en el modelo, voy a revisar de que cada punto de venta tenga como mínimo un origen que le puede mandar producto, porque si no, al tratar de optimizar, no voy a tener de hacerle llegar el producto a ese punto de venta. Entonces, la validación de datos es un componente de revisiones de información que tratan de evitar que tenga problemas al optimizar o que termine con una solución que no es lógica. Tenemos siempre una función objetivo que normalmente es minimizar costos, pero puede ser maximizar la rentabilidad. Tenemos parámetros globales que afectan la creación del escenario y los datos del escenario. Lo vamos a ver en Excel. Tenemos restricciones operativas que tenemos que definir, como por ejemplo la capacidad de flujo o la capacidad de inventario de un depósito. Tenemos reglas de negocio, como puede ser el nivel de servicio deseado o que cierto punto de venta requiere que se le envíe producto de un cierto depósito, aun cuando es más barato hacerlo de otro lugar. Y finalmente, hablando de la estructura, una vez que hemos definido todo lo anterior, el modelo va a generar una solución óptima. Va a tomar toda la información y sugerirnos cómo producir, cómo distribuir, cómo mover el producto y a quién se le debe mandar de dónde. Y esa solución óptima está compuesta de 3 elementos normalmente: los flujos, primario y secundario, los costos que surgen de la solución, flete, producción, almacenamiento y demás, y también la configuración óptima de la red para este escenario, es decir, qué depósitos habilito, cuáles ignoro, qué plantas o líneas de producción utilizo, cuáles ignoro, etc. Esta es una estructura estándar de modelos, sea en Excel o no en Excel, y es la que vamos a ver en Excel en unos minutos. Pasemos al modelo en Excel que armamos para este webinar y describimos en esta diapositiva las dimensiones de este modelo. 3 plantas, 4 proveedores de materia prima, 3 depósitos, 5 mercados, una materia prima y un producto terminado. Como ven, es un modelo bastante reducido. Me parece que seguimos. No sé si alcanzaron a ver esta diapositiva. Estoy describiendo aquí el problema que vamos a ver en Excel y obviamente ven que no es un problema de dimensiones muy grandes. Vamos a hablar de dimensiones más tarde. Y la última, creo que es la última diapositiva, antes de ir hacia Excel, estamos aquí describiendo, en función de las dimensiones del modelo que mostré antes, cuáles son los datos que vamos a ver para este modelo en Excel. Vamos a ver flete primario y secundario, vamos a ver demanda, vamos a ver proveedores con sus costos, plantas con costos fijos y costos variables, depósitos con costo fijo y variable, los datos de producción, o sea, la bill of material, o sea, cuánta materia prima necesito por planta para producir una unidad de producto terminado. Tenemos restricciones que habíamos hablado en la descripción del modelo y tenemos 3. Y finalmente tenemos un parámetro global para que vean cómo se manejan. Y en este caso el parámetro es la proyección de la demanda futuro. Entonces, eso es lo que tenemos antes de entrar a Excel. Tenemos una pregunta que nos va a ayudar a guiarnos en la caminata del modelo en Excel y que es la siguiente. Juan Camilo, lo dejo con ustedes para que los participantes tengan oportunidad de contestarla. Listo, vamos a lanzar el sondeo entonces.
iniciar. Bueno, vamos a ver los resultados en donde tenemos que el 41% no, pero está en sus planes hacerlos, mientras que un 41% también sí está pensando y particularmente un 30% está interesado en iniciar este tipo de proyectos. Entonces los dejo contigo, Jerry. Perfecto. Seguimos. Vamos a pasar ahora, supongo que están viendo el modelo en Excel, ¿correcto? Sí, así es, ya lo podemos ver. Bueno, les voy a caminar el modelo despacito para que vean cómo lo hemos organizado y puedan relacionar los elementos y las páginas del modelo con los elementos que vimos en las diapositivas antes. Tenemos 1, 2, 3, 4 secciones, perdón, 5 secciones que se concentran exclusivamente en datos, son las de la derecha, y vamos a ver cada una en un minuto. Tenemos una página que se concentra en la integridad de datos, otra en las restricciones, otra que resume costos, otra que resume los resultados del modelo, lo que el modelo sugiere hacer, y finalmente un panel de control en el cual podemos ver los resultados y los resúmenes de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir caminando página por página. Primero, en la sección de datos. En lo que ven aquí son las diferentes tablas con datos de flete. Flete de proveedores a planta. Tenemos 3 plantas y 4 proveedores. Flete de planta depósito, que sigue siendo T1. Flete de planta a mercado, como ven aquí, y flete de depósito a mercado. Ahora, no hay ningún motivo por el cual en un modelo no podemos tener proveedores de productos terminados que tengan flete de ellos a mercado, o que haya flete de planta a sede y de sede a almacén y de almacén a mercado. No hay un límite al nivel de estructuras que podemos manejar, simplemente traté de armar algo que sea relativamente práctico para poder verlo en una hora. Lo que quiero apuntar en esta página son estas celdas que tienen en valor de 1 millón. El motivo que tenemos 2 opciones. La realidad física es que planta 2 por algún motivo no puede mandar al cliente 4 o al cliente 5. No es un flujo factible, no importa el motivo. Eso suele suceder en todo tipo de operaciones. Ahora, como estamos trabajando en como dices, tenemos 2 opciones. Podemos dejar en blanco, ignorar completamente esta celda, dejarla en blanco, y cuando estoy multiplicando matrices para calcular costos va a tomar un valor 0, es válido. O le podemos poner un valor altísimo, ridículamente alto, que al optimizar por ser ridículamente alto lo va a ignorar. No es posible que teniendo otras opciones para llegar al cliente 4, voy a usar la planta 2 que me cuesta 1 millón de pesos la unidad para moverlo por camión. Entonces, quería comentarles eso. Yo prefiero poner un valor muy alto porque de esa manera me evito con tablas muy grandes tener que empezar a buscar a ojo dónde hay y donde no hay celdas vacías. De esta manera es más fácil identificarlas y no me tengo que preocupar tanto cuando las tablas son muy grandes. Estos son los fletes. La próxima es demanda, relativamente sencilla. Bueno, no, sencilla. Me disculpo y seguimos. Tenemos aquí
la tabla de demanda, en donde hay algo un poco particular, tenemos las ventas de hoy y tenemos la demanda que el modelo está usando. Ahora, si se fijan en la demanda que el modelo está usando, está apuntando al panel de control la celda B8 y la multiplica por las ventas de hoy. Lo que estoy haciendo es usando en el panel de control B8, estoy usando un parámetro global. O sea, es un parámetro que aplica a un grupo de datos y me permite recalcular datos en forma rápida y armar escenarios sin tener que uno por uno ir reemplazando información. Un ejemplo básico es un escalador de la demanda. Puede ser un ajuste de cost o cuando estamos usando una tasa de cambio de monedas, usar diferentes tasas de cambio y usar un parámetro global para eso. La idea es de que vean cómo aplica un parámetro global en un modelo de este tipo. Después van a ver que podemos cambiar la demanda, volver a optimizar y ver cómo cambian los resultados. Y después tenemos en la tabla de demanda el precio de venta. Lo que voy a usar cuando voy a optimizar, en vez de minimizar costos, voy a maximizar la rentabilidad. Y para aquellos de ustedes que están pensando que el resultado va a ser el mismo, no necesariamente así. Cuando estoy minimizando costos, tengo que forzar todos los volúmenes, toda la demanda, y cuando maximizo rentabilidad, quizás hay cierta demanda que voy a preferir no abastecer sin la pérdida. Sigamos. Tenemos los datos de depósito, tenemos el costo fijo, que es el costo por periodo si el depósito está habilitado. El costo fijo de una infraestructura es lo que me cuesta a mí el momento que enciendo la luz. No importa cuánto producto esté moviendo durante el año. Es el costo de renta, el costo fijo de personal administrativo, etcétera, etcétera. A diferencia del costo de manejo variable por unidad de peso o volumen o por tarima. Y finalmente, cada depósito tiene un flujo máximo que puede manejar y que nos limita. Puede haber un depósito que es mucho más rentable que los otros, por ejemplo, el depósito 2, que tiene un costo fijo más bajo que los otros dos y tiene un costo de manejo más bajo que los otros dos depósitos, pero nos limita el flujo. Y entonces, aun cuando quisiera usar depósito 2, es muy probable que esté forzado a usar uno de los otros dos por la falta de capacidad del depósito. Tenemos algo muy similar. En las plantas tenemos la capacidad de producción, el costo de producción por unidad, el costo fijo por planta, que conceptualmente es similar al costo fijo en los depósitos, y finalmente la fórmula de conversión de materia prima a producto terminado, que no tiene por qué ser la misma en cada planta. Una planta con un proceso de producción mucho más eficiente que una segunda planta y necesita en vez de 1.1, 0.9. Es más, lo voy a cambiar ahora para que no crean que tienen que ser iguales y después vamos a volver a optimizar. Después tenemos proveedores, cada uno con su capacidad y su costo por unidad de producto, de materia prima. Esas son las 5 tablas con datos. Ahora, pasemos a la integridad. Y lo que armé acá son 3 tablas básicas que uso más que nada para darles un ejemplo de cómo se maneja este tema y después voy a hablar de por qué su importancia. Entonces, veamos cada una de ellas. Primero tenemos
la capacidad de proveedores comparado con, la demanda de materia prima. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy tomando la capacidad total de los proveedores y la estoy comparando con el requerimiento total de materia prima que tengo en función de la demanda de este escenario. Y lo que estoy tratando de confirmar antes de optimizar es que tengo suficiente materia prima para producir el producto que tengo que producir para satisfacer la demanda. Obviamente que sí, en mi modelo incorporaría inventarios, el inventario jugaría un papel y me facilitaría la vida porque requeriría menos materia prima y menos producción. Pero el concepto es el mismo. La pregunta es, ¿tengo en este escenario con los datos que acabo de definir suficiente materia prima para abastecer el producto que tengo que abastecer? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y eso es lo que esa tabla está tratando de responder. Ahora, la segunda pregunta es equivalente a proveedores en la capacidad de producción. Y la pregunta es, ¿tengo suficiente capacidad disponible para producir lo que tengo que producir en este escenario? ¿Sí o no? Y ahí ven que en este caso es más que amplia la capacidad que tengo. O sea que en ese... No quiere decir de que no tenga un problema al optimizar y de que quizás no haya una solución óptima, pero quiere decir que por lo menos sé que tengo suficiente, en general, suficiente materia prima y en general suficiente capacidad de producción. Ahora bien, el tercer punto es una pregunta básica. ¿Tengo como mínimo una ruta que me pueda llegar el producto de cualquier locación a cada cliente? Esa es la pregunta. Y lo que ven acá es que estoy contando en la tabla de flete, cualquier flete que no tenga un valor de 1 millón, porque el de 1 millón no es válido. Entonces, lo que estoy viendo si tengo para cada cliente como mínimo una ruta. Y ven acá, en total que tengo en varios casos 6 y en el caso de cliente 5 tengo solamente 3. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a integridad. Normalmente lo que va a suceder en un proyecto es que van a empezar a armar el modelo, van a empezar a generar escenarios y se van a encontrar con escenarios que por algún motivo los datos no nos permiten generar una solución válida. Entonces, sea porque falta capacidad, sea porque nos equivocamos con una restricción, sea porque falta un tipo de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que a medida que vamos corriendo escenarios, es muy probable que vayamos incrementando las tablas en esta página. Porque se me ocurrieron 3, pero puede haber una cuarta, puede haber una que diga tengo suficiente capacidad de almacenamiento en los depósitos, o tengo suficiente capacidad de flujo, o suficiente número de camiones. Todas son preguntas que se pueden integrar a esta página y nos pueden ayudar a ahorrar tiempo en que puedo rápidamente detectar si los datos que armé me van a causar problemas o no antes de tratar de optimizar. Y eso ayuda cuando los modelos son muy grandes. Sigamos. Restricciones. Si se recuerdan en el diagrama de los modelos estándar, teníamos a la izquierda reglas de negocio y restricciones. Bueno, aquí ven todas las restricciones que tengo que incorporar en el modelo que estamos describiendo
para asegurarme que se respetan restricciones físicas y al mismo tiempo para asegurarme que el modelo genera soluciones que son válidas. Y quiero caminar estas restricciones para que empiecen a darse cuenta de cómo se arma un modelo de este tipo. Empecemos con los proveedores. Lo que estoy tratando de ver acá es si en la solución que me estoy generando excedo o no excedo la capacidad del proveedor. Entonces, veamos una de estas fórmulas. Estoy sumando lo que el modelo me sugiere como resultado óptimo. Vamos a ir a variables, celdas B3 a B5. Esto es el resultado óptimo que el modelo me está sugiriendo. Y estos son los volúmenes que me está sugiriendo el modelo de enviar de proveedores a plantas para producir. Entonces, B3, B4 y B5 son los volúmenes que el modelo me sugiere que debo enviar del proveedor 1 a cada una de las plantas para después convertir esa materia prima en producto terminado. Y como ven aquí, la solución óptima no está mandando nada del proveedor 1 o del proveedor 2, manda del proveedor 3 y manda del proveedor 4. Entonces, volviendo a las restricciones, para el proveedor 1 estoy sumando los volúmenes que en la solución óptima el modelo manda del proveedor 1 a todas las plantas y lo comparo con una ecuación de optimización con la capacidad de ese proveedor. Y como ven aquí, el modelo me está asegurando que no estoy excediendo la capacidad del proveedor. Esta es una restricción física que tenemos que respetar para que el resultado sea válido. Porque si tengo un proveedor muy barato, pero con poca capacidad, y el modelo manda 3 veces más de la capacidad porque no la estoy revisando con esta tabla, el resultado obviamente no va a ser válido. Y lo mismo aplica a cada uno de los proveedores. Ahora, ustedes ven aquí que hay un signo menor o igual que está con un color amarillento. Y si se fijan acá en la descripción de la celda, ven que hay un WB. Esta es una fórmula que estamos incorporando con un solver, que no es el solver de Excel para modelos de este tipo, pero es muy similar al optimizador que viene con Excel. Y es la forma que tenemos de integrar restricciones con el modelo matemático que estamos incorporando aquí en Excel. Esta es una fórmula que por un lado define una restricción y por otro lado está armando el modelo matemático. Seguimos para abajo. La segunda tabla lo que está haciendo es asegurándose que cada unidad de materia prima que mando de un proveedor la utilizo para producir un producto en esa planta. Es una restricción de balance de producto y las restricciones de balance son importantes en estos modelos porque si no las incorporamos terminamos con soluciones que no son lógicas. En inglés, what goes in must come out. Lo que entra tiene que salir. O sea, si entra una tonelada de materia prima, tiene que consumirse esa tonelada o tiene que consumirse y estar en inventario. Como no tenemos inventario en este modelo, todo lo que entra se tiene que consumir. Pasamos a la capacidad de producción, que es similar a la capacidad de los proveedores. Me estoy asegurando que en la solución óptima todo lo que produzco tengo la capacidad para hacerlo en cada planta. Un comentario a todo esto.
yo puedo tener un modelo en Excel que tiene plantas y líneas de producción. Sería exactamente el mismo concepto. En vez de revisar la capacidad por planta, lo haría por línea, pero es exactamente igual. Acá tenemos el balance de producto en planta y es una ecuación interesante. El balance de producto terminado, ¿qué me dice? Que lo que yo saco de planta a depósitos y lo que saco de planta a mercado, que me da un total, tiene que ser exactamente igual a lo que estoy produciendo para esa planta. Lo mismo para cada planta. Vuelvo al comentario de inventario. Si habría inventarios, el inventario inicial estaría en la parte superior de la relación. Sería inventario inicial más envío a depósito más envío a mercado igual a producción más inventario final. Tenemos la capacidad de flujo en los depósitos, que es similar a la capacidad de producción en las plantas y los proveedores. Y como ya vieron, siempre tenemos ecuación de balance, lo mismo aplica a depósito por producto. Y finalmente tenemos la demanda. La relación de demanda es que tengo que mandar cada unidad de demanda. Ahora, muy bien, yo puedo mandar de planta, puedo mandar de depósito. Otra vez, todo lo que mando al cliente 1 de todas las plantas, más todo lo que le mando al cliente 1 de todos los depósitos, me da un total, y ese total debe ser igual a la demanda de ese producto para ese periodo. Ahora, vuelvo al comentario inicial que hice con esta página. Tenemos acá dos elementos. Por un lado, representando matemáticamente las restricciones del modelo. Y por otro lado, representando matemáticamente el modelo en sí, que en Excel se hace junto con la información, como lo están viendo aquí. Por ejemplo, todas las relaciones de balance, incluyendo la de demanda, casi diría, son relaciones del modelo. Las restricciones de capacidad son restricciones físicas y también son elementos del modelo matemático. Ahora, hasta acá hemos cubierto los datos, las restricciones y la matemática del modelo. Pasemos a ver las variables del modelo. Como les comenté antes, es aquí donde nosotros definimos los resultados. ¿Y cuáles son las variables del modelo? Las variables del modelo son las cantidades de producto que voy a enviar para los datos que tengo de costos, demanda, capacidad, restricciones. Estos son los volúmenes que el modelo decide enviar de cada proveedor a cada planta de materia prima. Tenemos aquí cuál es el nivel de producción para esta solución de cada planta. Tenemos aquí cuál es el flujo de planta a depósitos, cuál es el flujo de planta a mercado y cuál es el flujo de depósito a mercado. Todas las celdas que ven en azul son valores que el modelo matemático, al yo pedirle que me optimice el escenario, va a recalcular. Cuando recalcula estos valores, encuentra y busca y encuentra la solución ideal, la solución que me minimiza el costo total o me maximiza la rentabilidad. Y lo va a hacer de tal manera que me cumple cada una de estas restricciones. Ahora, el modelo va a buscar diferentes permutaciones y combinaciones hasta llegar a la solución ideal. Y para esa solución ideal tengo un resumen de costos
que es un cálculo mío, es un cálculo intermedio mío que me permite ver para la solución los diferentes componentes de costo. Y finalmente tengo mi panel de control. Y aquí ven que tengo un costo total variable y fijo, tengo un costo total que es solo variable, tengo la rentabilidad y todos estos campos están calculados con fórmulas de Excel clásicas, y finalmente tengo en el panel de control los parámetros globales. Ahora, ustedes ven que el costo variable está indicado con un color azulado. Eso me indica que en este escenario lo que estoy optimizando es el costo variable y estoy ignorando el costo fijo. Ahora, si se fijan en las variables del modelo, van a ver que tengo para las plantas y los depósitos una variable de incluir sí o no en la solución. Todas están con un 1, quiere decir que las incluyo. ¿Qué pasa? Cuando estoy optimizando con costos variables, ignoro los costos fijos, hago una optimización a corto plazo en la cual trato de optimizar lo que tengo sin preocuparme de abrir o cerrar depósitos o plantas. El costo fijo está dado. Entonces optimizo en costos variables. A futuro quizás sí quiero evaluar si vale la pena mantener un depósito o una planta, o por sus costos físicos quizás fijos no convenga. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, aquí vemos la solución óptima con costos variables. Y ven que todas las plantas y todos los depósitos están habilitados en esta solución. Vamos a ver qué pasa si en vez de optimizar costos variables, optimizo costos fijos. Primero voy a cambiar y voy a decirle a la hoja de cálculo que me minimice costo fijo en vez de variable y voy a dar clic a optimizar. Y si todo funciona, ya funcionó, el sistema me ha devuelto una solución que es diferente a la anterior. El costo variable es más alto y el costo fijo es más bajo. Y si me voy a las variables de la solución, vemos que los depósitos no están todos habilitados, está solamente habilitado un depósito y solamente una planta. Y deshabilitado las otras dos. Volvamos aquí. El costo variable en este caso obviamente es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque no puedo aprovechar los costos de flete más baratos de las otras dos plantas que acabo de deshabilitar o de los otros dos depósitos que acabo de deshabilitar, pero el costo total es más bajo porque me ahorro el fijo. 61956. Si voy a me va a dar un costo variable bajo, pero un costo total mucho más alto. Ese es el profundizar mucho más. Vamos a volver a resumir lo que vimos rápidamente. Juan Camilo, tenemos otra pregunta antes de entrar a la parte final de la sesión, que creo que es muy importante que veamos lo que piensan. Mi pregunta es, cuando vamos a definir si Excel es una opción buena o no para nuestro problema, ¿qué piensan que es el factor más importante de los 4 que tengo mencionado acá? El presupuesto que tenemos para el proyecto, la industria de ustedes, la complejidad del problema o el tipo de preguntas que estamos tratando de responder o resolver con el modelo. Esa es mi pregunta. Me interesaría saber qué opinan. Juan Camilo, si lo manejas de tu lado, por favor. Listo, Jerry, vamos a iniciar, vamos a compartir el sondeo entonces. Entonces, para todos los asistentes ya está disponible.
¿Listo? Listo, Jerry. Vemos que una gran mayoría considera que el factor determinante es la complejidad del problema. Aprovecho en Upa. este momento, aprovecho en este momento para recordarles que pueden hacer sus preguntas por medio de la herramienta. Perdón, Jerry, puedes continuar. Bueno, estoy muy contento porque parece que lo que hemos cubierto en los primeros 45 minutos, incluyendo 2 problemas de audio, han ayudado porque efectivamente la complejidad del problema es el factor determinante en este tipo de decisión. Los otros juegan un papel, el presupuesto sí, la industria no, para nada, porque el modelo aplica en cualquier industria, y el tipo de pregunta puede llegar a tener un rol, pero el más de lejos es la complejidad. Y vamos a ver ahora, en los últimos 10-15 minutos, cómo traducimos el concepto a algo que podamos implementar en cada proyecto. Esta gráfica resume lo que ustedes compartieron con su respuesta, que a medida que va creciendo la complejidad, te torna menos. No estamos viendo tu pantalla, creo que no la estás presentando. Sí, a ver. Dame un segundo. Vamos a ver. A ver, ahora. Ya, ¿Ahora sí? Vale, sí. Perdón. Bueno, en esta gráfica En esta gráfica cualitativamente resumo las respuestas, que a mayor complejidad, menor atractivo tiene Excel. Y la curva es de esta forma porque hasta un cierto grado de complejidad vamos bien y después dramáticamente se complica la cosa y ya deja de ser atractivo. Ahora, veamos complejidad y los factores que la definen desde nuestro punto de vista. Tenemos el número de plantas, número de depósitos, productos, proveedores, clientes, tipo de transporte, periodos. Básicamente, estamos describiendo el tamaño del problema, la dimensión del problema. Ahora, tenemos acá uno que es la lógica de datos. Y lo vamos a hablar en un minuto cuando termine con el resto. Pero cuando alguien me presenta un problema de este tipo, lo primero que empiezo a indagar es esto. Y dentro de esto hay un elemento que no hemos visto o que lo definimos por default en nuestro modelo, que es el número de periodos. Cuando yo tengo definido los depósitos, los productos, los temas, cada periodo que le agrego a incrementar en 100% el tamaño. O sea, si yo modelo un año y lo paso a 12 meses, mi modelo va a ser 12 veces más grande. Y cada tabla va a ser 12 veces más grande. Y cuando estoy modelando en Excel y tengo 50 clientes, 10 productos, 4 depósitos, y quiero definir fletes por periodo, y voy de un año a demasiado difícil de manejar en Excel manualmente. Sigamos. En el anterior definimos algo que si me presentan un problema, evaluar más allá de cualitativamente, porque puede ser que tenga 100 clientes y un periodo, o puedo tener 50 clientes y más complicado. Entonces, lo que normalmente hago algo muy, digamos, rudimentario, pero que funciona. Multiplico todos los valores. Y este es el resultado para el problema que vimos nosotros en Excel,
hace unos minutos. Y esta es una gráfica que me da una idea, dependiendo del resultado, de cómo voy. Si ando en menos de 10.000, no creo que haya problemas. Aun cuando ven que nuestro problema tenía solamente 200 unidades, o sea que era 50 veces más pequeño. Tranquilamente podemos modelar lo que teníamos con 100 clientes. No hay ningún problema en hacerlo con ese tamaño. Vamos de 10.000 a 100.000, ya se complica. No es imposible, pero se complica. Vamos a tener que empezar a preocuparnos de hacer cosas más elegantes en Excel y no podemos ya trabajar con tablas básicas de 2 dimensiones. Vamos a tener que empezar a trabajar con más de 2 dimensiones probablemente. Pasamos de los 100.000 hacia 500.000, lo vamos ahogando. Y cuando alguien me presenta algo más allá de 500.000, ni me preocupo de ver Excel porque no va a funcionar. Estamos evitando problemas. Ahora, quizá me están preguntando, bueno, si no es Excel, ¿qué es? Hay una gran variedad de herramientas, desde muy caras a muy accesibles, que no usan Excel, que son una herramienta independiente que permite definir, modelar, analizar problemas y que permite manejar con base de datos problemas mucho más grandes. Ahora, quería volver a algo, a la gráfica anterior, que me parece que es importante, que es todo lo que es la lógica de datos, la transformación de datos. Porque hay problemas en los cuales los datos los tenemos bien ordenaditos y hay otros más grandes, digamos, en este rango, donde podemos tener que descargar un gran volumen de información y hacer un gran manipuleo de información. Es ahí donde también juega un papel si me voy a inclinar por Excel o no. Supongamos que tenemos que armar código para procesar millones de registros de flete para generar datos de flete. Si ese código requiere programas y trabajar con bases de datos muy grandes, quizás apunte a una solución que no aplique mucho a Excel, o que tengamos que usar un Excel integrado con un sistema de código o lógica que le alimente esa información y que también lo complica. Sigamos. Finalmente definimos cuándo conviene y cuándo no conviene Excel y cuándo es atractivo y cuándo mejor ni tocarlo. ¿Dónde juega un papel esa decisión en un proyecto? Acá tenemos, para terminar, las 4 fases de cualquier proyecto de red, sea diseño, sea el desarrollo de un sistema de planeación táctica. Todos siguen estos 4 pasos en mayor o menor medida. Primero, definir lo que vamos a hacer. Después es armar el modelo. Después es validar que el modelo funciona bien. Y finalmente estamos listos para usar el modelo. La clave para decidir si lo vamos a hacer Excel o no es en la definición. Una vez que definimos qué es lo que vamos a hacer en función del problema que estamos tratando de resolver, eso nos va a decir si Excel es o no es una opción. Y ahora, como último slide, quiero compartir con ustedes este resumen, que es mi experiencia de probablemente 500 proyectos y varios años. Volviendo a la diapositiva anterior y enfocándonos en el ejercicio de definir qué es lo que vamos a modelar. El punto es que hay tanto arte o más arte que ciencia. Porque yo tengo, por ejemplo, un proyecto en el cual quiero analizar la configuración de mi red a 10 años. Yo puedo definir que voy a modelar cada producto individual y que voy a modelar cada cliente que tengo hoy. Y eso puede resultar en un modelo
de 200 SKU y 5.000 clientes, por lo cual Excel no va a ser una opción. Pero si doy un paso atrás y me pongo a analizar, que lo que quiero hacer es analizar no lo que pasa hoy, pero lo que pasa en 10 años. Y lo que quiero analizar es a nivel macro, cuántos depósitos y cuántas plantas debo tener en 10 años. Quizás no tengo que modelar cada producto individual, quizás lo puedo agrupar por familia. Quizás no tiene sentido modelar cada cliente individual, los puedo agrupar por zona geográfica. Y entonces la dimensión del problema es mucho menor y es factible quizás que Excel sea una opción. Y está ahí el arte en función del objetivo del proyecto, definir el alcance con suficiente detalle que me permita responder a las preguntas del proyecto, pero no demasiado detalle que me ahogue sin agregar ningún valor a la calidad de la solución. Y para cerrar con todo el tema, ¿por qué el tema de Excel? ¿Por qué están ustedes aquí, los que sobrevivieron la hora, interesados en Excel? Estamos en esta sesión hablando de Excel, porque independientemente del tipo de proyecto, de la industria, del país o del detalle del proyecto, un proyecto que se puede hacer en Excel, que se justifica hacerlo en Excel, siempre va a ser más fácil para implementar desde el punto de vista de ustedes, el usuario, y muchas veces, si no siempre, mucho más económico de producir que hacerlo con una herramienta que no sea Excel. Juan Camilo, por mi parte, terminé con la parte de la presentación. Perfecto. Esta es la última pregunta del sondeo. Antes de ir a las preguntas de los participantes, o lo quieres hacer al revés, lo dejo contigo. Pues si te parece bien, hagamos las preguntas. Bueno, hagamos el sondeo y les damos la oportunidad de que hagan sus últimas preguntas por la herramienta. Jerry, Perfecto. entonces vamos a lanzar el sondeo. Bueno. Listo. Listo, Jerry, vamos a empezar con las preguntas. Nos preguntan desde México, ¿cuánto tiempo toma un estudio de red en Excel? ¿Cuánto cuesta más o menos? Bueno, vamos a suponer que para un estudio de red, la gran cantidad de información que se necesite, costos, capacidades, demanda, fletes y demás, supongamos que esa información ya está disponible o más o menos disponible. Un proyecto de red más o menos va a tomar entre 8 y 10 semanas, desde el arranque a que se termina. Y cuando hablo del arranque, Juan Camilo, ¿están viendo mi presentación? Sí, sí la estamos viendo. Muy bien. ¿Sí? Sí. No. Sí, la vemos. Bueno, cuando hablo de arranque es la reunión inicial o la sesión inicial para definir el alcance. Esta es el arranque de cada uno de nuestros proyectos, es igual, es con esa sesión o reunión que normalmente preferimos hacerla in situ en la locación del cliente y normalmente es de 1 a 2 días completos. Una vez que arrancamos es 8 a 10 semanas. El costo, esa es más difícil porque va a depender de la complejidad del proyecto, pero normalmente un promedio entre, no sé,
entre 15 y 25 mil dólares americanos, incluyendo gastos de proyecto y demás. Eso es normalmente lo que cuesta un proyecto de este tipo. Vale, Jerry, muchas gracias. Te tengo una siguiente pregunta que viene desde Perú. ¿Hay alguna alguna restricción relacionada a las preguntas o inquietudes que un modelo así puede resolver? La pregunta es categóricamente no. No hay ninguna restricción. Es más, cuanto más, si tomamos, supongamos que tenemos un problema cuyas dimensiones físicas son ideales para Excel o aceptables para Excel. Para un problema de ese tipo que se puede resolver en Excel o con una herramienta, entre comillas, mucho más sofisticada y por lo general mucho más cara, hay mucha más libertad para responder preguntas complicadas en Excel que lo hay con cualquier otra opción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las otras opciones son paquetes ya out of the box y ya tienen las preguntas preformateadas. Y meterle una pregunta complicada adicional a esa opción requiere modificar un paquete que es bien complejo. Excel es lo opuesto. En Excel yo armo la pregunta que se me dé la gana. Lo único que tengo que cuidarme es que matemáticamente esté bien expresada en el modelo. Es ahí donde entra el arte de modelado. Si el modelo es muy sencillo, con un ejemplo básico como el que vimos, la persona que pregunte, que tiene una pregunta compleja, lo puede hacer. Cuando empieza a haber preguntas más complicadas, ahí se requiere la intervención de alguien que sabe modelar y modelar en Excel, pero Excel es muy superior en su habilidad de poder incorporar temas complejos. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Jerry. Con respecto a la primera pregunta que te hicieron, pues tenemos una siguiente pregunta que es ¿qué tiempo lleva una implementación para una empresa de giro o 3PL, considerando que administra a varios clientes? Depende el uso que el 3PL le va a dar a la herramienta. Nuestra experiencia con 3PL es que armamos un modelo y ellos usan el modelo para analizar la red de los clientes de ellos y para cada uno de los clientes grandes mostrarles por qué la opción de ellos del 3PL es superior. Pero independientemente de eso, yo supongo que en ese 3PL va a haber un modelo básico en Excel que responda a todas las preguntas que quieran hacer y que para cada cliente se van a armar escenarios diferentes. O sea, va a haber un esfuerzo para armar el modelo y eso va a tomar 8 o 10 semanas. Y después, más allá del cliente que se use para ese primer modelo, si quieren después usar el modelo para otros clientes, va a ser simplemente cuestión de reemplazar la información del cliente original con los datos del nuevo cliente y volver a correr. Eso va a tomar 1 o 2 semanas porque ya tenemos el modelo armado. Vale, esa es la respuesta. Ahora, perdón, para ese 3PL, para que no se metan en dolores de cabeza, el 3PL va a tener clientes con 2 plantas y va a tener clientes con 6 plantas quizás. Entonces, lo que yo haría en un caso así es definiría un número de plantas que me sea suficiente para todos los escenarios y cuando hay un escenario en el cual en vez de 10 plantas voy a usar 3,
deshabilito las otras 7 y las ignoro del escenario. Entonces, cuando necesite 10 ya tengo las tablas armadas, y cuando necesito menos simplemente le pongo un 0 para deshabilitarla y el modelo automáticamente las va a ignorar. Y lo mismo aplica a depósitos y a clientes. ¿Ok? Eso es un secreto profesional para evitarles dolores de cabeza. Adelante, Juan Camilo. Vale. Tenemos otra pregunta desde Colombia y es si existe algún modelo estándar para adecuarlo al tipo de negocio deseado. Si existe un modelo estándar, ¿para qué? Para adecuarlo al tipo de negocio que se tenga, o si hay algún modelo estándar sobre el cual se pueda iniciar a trabajar. La respuesta es sí. Nosotros tenemos un modelo estándar que aplicamos a diferentes industrias, del cual se empieza y se adapta para cada proyecto en función de lo que se tiene que hacer en ese proyecto. La respuesta es sí. Aún teniendo un modelo estándar, si el modelo estándar cumple un 90% de los requerimientos del proyecto, un 80%, ahí es donde el proyecto va a tomar a lo mejor 7, 8 semanas. Y si el modelo estándar cumple solo un 30% del alcance y hay que adaptarlo bastante, van a ser 9 o 10 semanas. Ahí está el rango de tiempo. Pero siempre hay trabajo que hacer adaptando, adecuando restricciones, reglas, lógica y datos. Vale, Jerry, muchas gracias. Tenemos una pregunta y es, ¿cómo se puede plantear en estos modelos la restricción del factor humano, del clima y la cultura organizacional a la hora de implementar un cambio? Mientras un modelo matemático, un modelo en Excel, solamente se pueden representar aspectos numéricos, cuantitativos. Así que mientras haya una forma de traducir de alguna manera el factor humano a un elemento cuantitativo de cierto tipo o probabilístico de cierto tipo, lo podemos reflejar. De otra manera va a ser difícil. Nos han hecho ya varias preguntas sobre la herramienta que has utilizado o el complemento en Excel que tú utilizas, entonces querían saber qué otros complementos hay y qué valores pueden tomar estos complementos de Excel. ¿Se refieres a la herramienta de optimización? Sí, exactamente. Excel viene ya con su propia herramienta de optimización que es perfectamente aplicable a este problema que acabamos de ver, que es el Solver de Excel, que está armado, casi diría principalmente, para resolver este tipo de problemas de red. Hay soluciones, varias soluciones de tercero. No estoy cómodo en este foro recomendando específicamente una, hay varias. Si alguien está realmente interesado y se contacta contigo, Juan Camilo, y a través de ustedes conmigo, con Technologics, no tendría inconveniente a nivel individual de sugerir algunos nombres. Pero vuelvo a lo que dije hace unos segundos, el solver de Excel no tiene nada de mal y nada que envidiarle a otras herramientas, simplemente otras herramientas en problemas más grandes o más complicados tienen una ventaja relativa en términos de los algoritmos
y cierta funcionalidad que pueden ofrecer que el solver de Excel no la tiene. Eso es todo. Muchas gracias, Jerry. Entonces, si les interesa un poco más sobre este tema, pues nos podrán escribir a nosotros a colombia@sdi.systems. Ahí nos podrán escribir. Jerry, tenemos una pregunta más, que es ¿cómo resuelven en Excel el tema de variables aleatorias cuyos valores en realidad no son determinísticos? Ajá, muy buena pregunta. Hay dos formas de hacerlo. La bruta, que funciona pero toma tiempo, y la más elegante, que toma menos tiempo, es un poco más compleja y un poco más cara. Empecemos primero para aquellos que escucharon la pregunta y no son los que preguntaron. Si entendí bien, es cómo manejamos variables que no son determinísticas, que no tienen un valor fijo. Por ejemplo, la capacidad de producción de una línea no es un valor único de 100.000 unidades por semana, porque dependiendo de la semana, pues, o del tiempo, o de la época del año, puede ser 100.000, puede ser 90, puede ser 110. La forma bruta o simplística de resolverlo es ajustar los valores, correr diferentes escenarios con diferentes valores y después compararlos. Si hay una variable probabilística simple de representar, como por ejemplo capacidad de producción o el costo de una materia prima, es una opción válida y nos permite responder a la pregunta en forma bastante acertada. Pero no es exacta, hay una forma más elegante. Y la forma más elegante es mediante lo que llamamos optimizaciones simuladas. Es integrar el modelo de optimización determinístico que vieron aquí con un factor probabilístico que genera simulaciones de los valores de las variables independientes. Por ejemplo, si tomamos el caso de la capacidad de producción y esa capacidad tiene una curva de distribución normal con un promedio de 100 y una distribución entre 80 y 120 con diferentes probabilidades. Lo que las versiones más sofisticadas de estos modelos van a hacer es, en vez de resolver para el promedio, van a simular 1000 corridas con diferentes valores y van a proponer soluciones óptimas promedio en función de las 1000 corridas. No van a tener una solución óptima para un valor, van a tomar todas las soluciones y en función de todas recomendar algo entre comillas óptimo o casi óptimo. Esa es la forma más, digamos, elegante y digamos, exacta de manejar variables aleatorias. Obviamente que la elegancia viene con un precio y ese precio es un modelo más complejo, un proyecto que toma más tiempo y un proyecto que cuesta un poco más. No sé si de esa manera respondí o no, Juan Camilo. Espero que sí. Creo que queda bastante claro. Muchas gracias, Jerry. No tenemos más preguntas en este momento, entonces creo que daremos por finalizado al webinar. Jerry, muchas gracias por aportarnos tu conocimiento y por respondernos nuestras dudas. Un placer. Ha sido muy enriquecedor todo el webinar. Juan Carlos, si quisiera agregar al final, cualquier participante que después de esto se decida a sumergirse en tratar de hacer algo o tenga alguna inquietud o una pregunta o algo que no se les ocurrió o que quieran preguntar, no hay ningún problema, se contactan con SDI por los medios que les informaron por email.
y les vamos a tratar de responder en la medida que podamos a las inquietudes que tengan. No hay ningún problema. Así será. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Esperamos que les haya gustado. Y como les dijo Jerry, cualquier duda nos podrán contactar al email que les enviamos ahorita por la herramienta a todos. ¿Ok? Vale. Muy bien.